Hemos estado esta semana predicando, o esta serie, perdón, hemos estado este mes predicando sobre una serie que se llama El Árbol de la Vida y sus 4 raíces. Salmo capítulo 1, verso 1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La base de este mes, que es el árbol de la vida y sus 4 raíces, estoy llevándole a usted el mensaje de entender que nuestra vida es como un árbol que tiene por lo menos 4 raíces básicas, 4 raíces de donde se nutre, y 4 raíces que deben estar sanas, saludables, porque de ahí se nutre la felicidad, el gozo y la alegría del corazón del hombre y la mujer de Dios. La primera semana estuvimos hablando que la raíz número 1 es Dios en primer lugar en nuestra vida. Estuve predicando sobre aprender a colocar a Dios en el primer lugar en nuestra vida, que más que con palabras, sea con acciones, con actos que demuestren que Dios es el primero en nuestras vidas. La semana pasada o segunda semana estuve predicando sobre primero mi familia, después de Dios. Después de Dios, el primer lugar en nuestro corazón lo ocupa nuestra familia. Cuidar el hogar, cuidar el matrimonio es clave para el éxito de un hombre o una mujer que cree en Dios. Cuando un hombre y una mujer busca de Dios, debe entender que debe fortalecer su matrimonio y debe fortalecer su familia. Una persona que tenga una buena relación con Dios y que tenga una familia sólida va en buen camino, porque tiene 2 raíces que están nutriendo su vida, que le están alimentando, y su vida está siendo una vida saludable. Aún así, necesita de 2 raíces más. Y hoy vamos a hablar de la tercera raíz, que alimenta la vida de un hombre o de una mujer de Dios, y es por título el llamado de Dios al sacerdocio. El llamado de Dios al sacerdocio. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 60. Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 60 al verso 71. Un poquito larguito ahí, lo voy a leer a favor de todos. Dice así: al oírlas, muchos de sus discípulos. ¿Muchos de quiénes? De sus discípulos, no de la gente, de sus discípulos. Dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Verso 62. Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Verso 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Muchos de quiénes? De sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? 68. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 70. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tener un llamado de parte de Dios, tener dones, tener talentos dados por Dios, es un regalo del cielo. Y tener el privilegio de haber sido llamado, escogido, muchos de ustedes desde que eran niños, otros cuando ya son adultos, por medio de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de un profeta,
que soltó una palabra y dijo: tú has sido apartado, tú has sido apartada. Es un privilegio y es un honor. Nuestro Señor, en cierto momento de su ministerio, cuando comenzaba, llamó a 12. Los escogió de entre el mundo, de entre la gente, solamente los primeros 12. Y en el camino fue teniendo más discípulos. Y la historia de hoy nos narra que en cierto momento él tuvo una prédica fuerte, una palabra fuerte que tuvo que enseñar. Y algunos discípulos se sintieron ofendidos por la palabra del Señor. Y algunos entonces, a causa de que se sintieron ofendidos porque la palabra era muy dura, dice la Biblia que decidieron abandonar a Jesús. Y a partir de ese día ya no andaban con él. Y esto me hace pensar cuando la palabra del Señor dice que ella es como espada de doble filo, que entra y sale y corta y lastima. Y la verdad es que la palabra de Dios debe ser así en nuestra vida. Cada vez que yo escucho la Biblia, cada vez que tú escuchas hablar de la palabra, esa palabra que tiene vida tiene que llegar a mi vida, tiene que causarme dolor, tiene que lastimarme. Porque cuando me lastima y me hiere, me está matando lo que está dentro de mí, que me aleja de Dios. Y la palabra de Dios debe ser así. Nunca se asuste cuando una prédica te ande duro. Nunca te pongas mal cuando una prédica te lleve a sentir pena o vergüenza por tu pasado. Más bien todo lo contrario, date cuenta que es que Dios te está hablando, es que Dios te ama. Y es que Dios quiere llevarte a un tiempo nuevo, transformando tu vida y lo que está a tu alrededor. Sin duda alguna, seguir a Dios y tener un llamado no es fácil. Lo primero que quiero resaltar de aquí es que el llamado de Dios no es fácil porque implica renuncia. Diga conmigo: renunciar. El llamado de Dios implica renuncia. Cuando alguien es llamado por Dios, cuando alguien es escogido por Dios, ese alguien tiene que empezar a tomar decisiones. Tú has tenido que empezar a tomar decisiones. Cuando Dios ha empezado a hablar a tu vida, tú empiezas a entender que hay cosas que tienes que cambiar. Tú empiezas a entender que hay cosas que tendrás que sacrificar por el llamado de Dios. Empezando por tu tiempo, por tu esfuerzo, tu cansancio, por el descanso aún de tu cuerpo. Tal vez muchos dirían, y a veces nos pasa: hoy el día domingo, ¿por qué el servicio mejor no lo hacemos online y lo vemos desde la cama mientras desayunamos? Pero no es así. El servicio es en vivo, bien arregladito, bonito. Hay que parar, bañarse, arreglarse, pararse temprano para hacer las arepas, para echar el relleno. Y entonces le toca a uno pararse temprano. Muchos de ustedes, el día domingo es el día en que tienen la oportunidad de pararse más tardecito. Pero no porque tengo que ir para la iglesia, porque sé que Dios tiene una palabra para mi vida. Y muchos de ustedes, más de los que están aquí, el día domingo se levantan a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, porque sirven en la iglesia y saben que tienen que llegar antes de las 8 de la mañana, porque tienen que entrar a un discipulado, porque tienen que entrar a un estudio. Y si tienen que llegar a un cuarto para las 8, ¿a qué horas hago las arepas? ¿A qué horas me baño? ¿A qué horas arreglo? Y muchos andan a las 7:30 corriendo desesperados porque el tiempo no les alcanza, porque se paran un poquito tarde. Hoy mi esposa me sorprendió, se paró a la misma hora que yo me paré. Y de verdad que la felicito porque salió todo mucho mejor de lo que siempre sale. Mucho mejor, siempre sale bien, pero hoy salió más mejor, digo un amigo. La arepa y el caldo estaban más buenos de lo normal. Porque usted no lo sepa, mi esposa, ella entra a dar clases a las 8 de la mañana. Óigame, ¿a qué hora entra la pastora? A las 8 de la mañana. Y antes de venir a dar clases, primero le prepara a su esposo un caldo de arepa. Una arepa, 2 arepas rellenas, un caldo de papa con cilantro, un café con leche. Y eso me lo como yo a las 7:10 de la mañana más o menos. Para ella hacer eso se paraba antes a las 6, ahora le toca un cuarto para 6. Y hoy le tocó, como si iba a arreglar el pelo, más tempranito todavía. ¿Para qué? Para llegar al aula de clase, porque ella tiene un llamado de parte de Dios. Y tiene que responder a ese llamado. No todos están dispuestos a pagar el precio del llamado de Dios. Allí en el verso 60 y 61 dice: al oírla muchos de sus discípulos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Tener el llamado
de Dios es duro. Hoy yo siento que Dios me está llamando, pero eso de pararme el domingo a las 5, de pararme el domingo a las 5:30, como que no. Yo mejor voy para el culto más nada. Yo mejor voy para el servicio más nada. Porque para el servicio puedo llegar a las 10:15, puedo llegar a las 10:30. Es más, pregúntenle a los que están sirviendo a qué hora se acuestan los días sábados. Ellos tienen prohibido trasnocharse el sábado. Los sábados no hay películas esta tarde. Los sábados no hay saliditas para comer hamburguesas. Los sábados hay que dormirse temprano, porque el domingo, que es el día de servirle al Señor, hay que pararnos fresquitos como una lechuga, sin lagaña en los ojos, sin los ojos arrugados, no, con los ojos bien pepeados. Mire, haga algo por mí, mire el que tiene al lado y mire las lagañas que tiene, o si tiene los ojos pepeados. Si tiene lagaña es porque no sirve aquí en la iglesia y se acuesta tarde. Pero si tiene los ojos bien pepeadotes, es porque se acuesta temprano, porque sabe que se debe parar temprano, porque ese es el precio que hay que pagar por el llamado de Dios. Cuando Dios nos llama, nos invita, nos da dones, nos da talentos, Él espera de nosotros sacrificio. Pero en el verso 61, allí Jesús le responde y le dice, sabiendo Jesús en ese mismo que sus discípulos murmuraban de esto. ¿Sabe qué estaban haciendo los discípulos? El maestro, y que tenemos que pararnos de madrugada hasta los domingos. No, el maestro, escuchar, y que no tenemos que hacer esto, lo otro. Y Jesús, sabiendo esto, les dijo, epa, ustedes se sienten ofendidos y heridos por eso que les estoy diciendo. Y al oírla, muchos de sus discípulos se fueron. ¿Sabe que hay mucha gente que anda abandonando el llamado que Dios les ha dado, que Dios les ha hecho, porque no están dispuestos a pagar el precio y a sacrificarse? Hay quienes aman más al mundo que a Dios. Hay quienes aman más las obras de la carne que a Dios y no están dispuestos a pagar un precio por el llamado que Dios les ha hecho. Usted le pregunta, ¿usted ama a Dios? Dicen, sí, yo amo a Dios. Pero ¿estás comprometido con Dios? Pues sí, yo voy para la iglesia. Pero no hay un verdadero compromiso. Decimos amar a Dios, pero amamos más estar el sábado a las 12 de la noche viendo una buena película. Amamos más estar los sábados a la 1 de la madrugada jugando videos, chateando, compartiendo por Facebook, por Instagram, porque eso nos gusta más. Y el domingo, no, el domingo mejor me paro tarde, yo estoy muy cansado. Y hay quienes vuelven su mirada al pasado, vuelven la mirada hacia lo que dejaron antes de ser cristianos, porque hasta el simple hecho de ser cristiano también implica un sacrificio. Porque alguien que es cristiano sabe que el domingo debe venir a la iglesia, debe buscar de Dios. Quiere decir que los sábados no pueden andar de parranda. Y entonces, esto de ser cristiano es mucho sacrificio. Y además la Biblia dice que Dios está en todos lados. Entonces, ¿para qué voy para la iglesia? Mejor me quedo en la casa. Y ahora que el pastor montó las prédicas online, mejor me la cargo en la tarde. Los servicios deberían ser a las 6 de la tarde. ¿Por qué uno tiene que madrugar el día domingo? Porque debemos ser un sacrificio vivo, dijo el apóstol Pablo, de lo que el amor que hay en nosotros por Dios, en nuestro cuerpo y en nuestra vida, debe ser un sacrificio para nuestro Señor. ¿Alguien puede decir amén? También quiero decirte que el llamado de Dios no viene de cualquier persona. El llamado de Dios viene del Padre. Dígale a alguien a su lado, si Dios te está llamando, dígale a alguien, si Dios te está llamando, es el mismo Dios del cielo el que te está hablando. En el verso 65 dice, Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oiga lo que dice la Biblia. Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, ninguno de ustedes ha venido a mí por voluntad propia. Ustedes han venido a mí porque mi Padre los escogió, porque mi Padre les llamó. ¿Sabe algo?
Yo no conozco al primero que un día haya escogido ser evangélico. ¿Sabe algo? La gente no escoge venir a la iglesia de manera voluntaria. Si usted hoy está aquí, es porque las situaciones a su alrededor le obligaron a buscar de Dios. Porque usted se dio cuenta que necesita ir a la iglesia. Porque la enfermedad, el problema del matrimonio, los hijos, las finanzas, yo no sé qué mil problemas te han estado atormentando y tú has decidido como que necesito buscar de Dios a ver si Dios me hace el milagrito. Pero yo quiero que entiendas algo. No es porque usted decidió un día seguir a Dios. En realidad es que usted fue escogido antes de la fundación del mundo por un llamado divino, porque Dios vio en ti algo que valía la pena y quiere hacer contigo cosas grandes. ¿Alguien puede decir amén? Nadie puede venir a Dios si Dios no le ha llamado. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no están aquí porque quisieron, están aquí porque yo los llamé. Están aquí porque en su corazón late y arde pasión por Dios. No son meras coincidencias. Pero también debemos aprender que la decisión de permanecer en el llamado de Dios, esa decisión sí es mía. Diga conmigo: aceptar el llamado. Levante la mano derecha. Aceptar el llamado es mi decisión. Dios te escoge, pero tú decides si le sirves o no al Señor. Nadie puede llegar a decirle al Señor: Señor, es que no era tu voluntad que yo sirviera, no era tu voluntad que yo hiciera, Señor. No. Si Dios te llamó con propósito. Servir, agradar a Dios, esa sí es tu decisión. Tus prioridades, la forma en que tú decides hacer las cosas en tu vida, esa es tu decisión. Jesús dijo allá en el verso 74, cuando comienza, dice: pero hay algunos de ustedes que no me creen. Al comienzo del verso 64, mírenlo ahí. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él conoce nuestro corazón. Él nos ha llamado, nos da la oportunidad, pero Él sabe que algunos de nosotros no creemos en el mensaje. Aceptar el llamado de Dios es una decisión personal. Quien tiene conciencia del llamado nunca renuncia al llamado. Sea que sigamos adelante o volvamos atrás, enfrentaremos consecuencias. Versos 67 al 69. Miren lo que dice el verso 67 al 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no os escogió yo, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Hablando de Judas, el hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Asimismo, hablando de los 12 y de Jesús, es la triste historia de un hombre llamado Esaú en la Biblia. ¿Algunos recuerdan ese nombre? Esaú. Por eso, cuando yo hablo de Esaú, a mí me gusta mencionar el anhelo de la bendición, pero el desprecio del sacerdocio. Génesis 25, verso 27 dice así, para que usted se ubique en la historia. Génesis 25, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él lo juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas. Y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Cuán valioso, mis amados,
son los regalos que nos hacen las personas que consideramos importantes. Usted tiene un regalo que le ha hecho a alguien a quien usted ama. ¿Cómo usted cuida los regalos que vienen de personas a las que amamos? Los tenemos apartaditos, como un bonito recuerdo de una experiencia de alguien que tal vez falleció y nos recuerda a alguien a quien amamos. Muchos los guardamos no solamente en nuestro hogar, sino los guardamos aún en el corazón, porque tenemos un gran afecto por la persona que nos hizo el regalo. ¿Qué haría usted, mi amado, si supiera que alguien desprecia el regalo que usted le dio? ¿Qué haría usted si usted se enterara que cuando usted le regaló esto a alguien, ese alguien lo botó por allá en un rincón de la casa, ese alguien no lo cuidó, o tal vez se lo regaló a alguien más? De seguro usted se sentiría lastimado, se sentiría herido. Ahora, ¿qué haría usted si alguien despreciara el regalo de parte de Dios? ¿Sabe algo? Este es el caso de Esaú. Esaú era el hermano de Jacob, que luego fue Israel. Y cuenta la historia, mis amados, que estos dos venían peleando desde el vientre de su madre, porque ambos querían ser el primogénito de Isaac. Cuando creció Esaú, la Biblia dice que se convirtió en un hombre que le gustaba cazar. La Biblia lo describe como un hombre de campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo, que le gustaba habitar en tiendas, que le gustaba estar en la casa con sus padres. La Biblia narra que en cierta ocasión Esaú llega cansado de su trabajo y Jacob había preparado una sopa que se veía rica, sabrosa, aunque en realidad eran simples lentejas. Pero cuando uno tiene hambre, todo es genial y todo es sabroso, ¿verdad que sí? Bueno, pues Esaú le dice: te ruego que me des de comer de esa sopa que has hecho. Jacob le responde: ¿cómo no? Claro que no hay problema, hermano. Yo te voy a dar de comer de lo que yo he hecho, pero dame a cambio el derecho de ser el primogénito. Y Esaú pensó en su interior y dijo: me voy a morir de hambre. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y de esa manera la Biblia nos narra que Esaú le vendió a Jacob su derecho de ser el primero, el primogénito de su papá. Mis amados, qué terrible y apresurada decisión tomó Esaú. Así como muchos de nosotros que a veces en tiempo de necesidad tomamos unas decisiones terribles y muy malas. Esaú tomó una decisión demasiado mala, porque ser el primogénito significaba para ser que era el heredero principal de su papá, quien por cierto era un hombre muy rico, que era Isaac. Significaba ser el señor de su hermano, y lo más importante, significaba ser el bendecido por Dios hasta los últimos días de su vida. Todo esto Esaú lo cambió por un plato de lentejas. Todo esto Esaú lo cambió porque tenía hambre, tenía que saciar una necesidad, y cambió el llamado de Dios. Cambió la primogenitura que él representaba por un momento de hambre y de necesidad. Ahora usted me diría: pastor, pero ¿por qué es tan importante la primogenitura? Quiero nombrarle 3 elementos de la primogenitura. Primero, hasta el establecimiento del sacerdocio arónico, a los tiempos de Aarón y de Moisés, el jefe de la familia ejercía los derechos sacerdotales. Es decir, el jefe de la casa era el sacerdote de Jehová. Quiere decir que cuando Isaac muriera, su hijo mayor no solamente iba siendo el primogénito, no solamente tenía derecho a la herencia principal de su padre, sino que él ganaba el derecho de ser el sacerdote, el que se conectaba con Dios en este mundo. Segundo, la familia abrahámica poseía la promesa adámica de aquel que iba a herir la cabeza de Satanás. ¿Lo recuerdan en el libro de Génesis? Bueno, por medio de Abraham estaba la promesa que un día nacería el hombre que le iba a dar en la cabeza a Satanás. Y tercero, Esaú, como el primogénito, estaba en el linaje directo de la promesa de Abraham, referente a aquel que bendeciría a todas las familias de la tierra. Por medio de Abraham, por medio de Isaac y del nuevo primogénito, iba a venir la bendición para toda la tierra. ¿Por quién? Por el primogénito. Pero todo esto lo despreció Esaú, porque para él era más importante saciar el hambre y la necesidad del momento.
Esaú no valoró la primogenitura, la despreció y la vendió por un plato de lentejas. Él no sabía que al estar rechazando la primogenitura, estaba rechazando también su comunión con Dios, estaba rechazando su consagración al que vive y reina por los siglos. Esaú, mis amados, no midió las consecuencias de su decisión. ¿Me está escuchando lo que digo? Él no midió las consecuencias de su decisión de perder de su primogenitura, aunque después dice la Biblia que procuró con lágrimas recuperarla, pero ya no se podía hacer nada. Mire Hebreos capítulo 12, en el verso 16 y 17. Hebreos 12, 16 dice, el autor, que probablemente sea Pablo, escribe: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Esaú trató de corregir su error, pero era demasiado tarde. Ya había hecho un pacto, había renunciado a sus derechos, y su hermano, que era un poquito más inteligente y siempre había querido tener ese derecho, lo había comprado. Cuando hablamos de Esaú, tenemos que resaltar algunas cositas, como por ejemplo, Esaú era cazador. Esaú era un experto cazador, gozaba de ese pasatiempo al aire libre. Y sabe, cuando yo pienso que Esaú era un cazador y que vivía más en el campo que en la casa con sus padres, esto me recuerda a la típica personalidad de los que prefieren los placeres del mundo antes que el servicio a Dios. Personas que primero desean saciar su necesidad de placer en su cuerpo y en su vida antes que agradar a Dios. Eso es un cazador. Pero la Biblia dice que también era un hombre de campo. Él fue un hombre de hábitos libres y descontrolados. No le gustaba estar en la casa. No le gustaba que su mamá lo controlara. No le gustaba que su papá lo controlara. Entonces prefería vivir en el campo, solo donde nadie le amargara la vida. Alguien que no quiere estar dentro de límites en el hogar, y alguien que no quiere vivir bajo los límites del hogar y de la sujeción, ese era Esaú. Le gustaba hacer las cosas como mejor le pareciera. Pudiéramos decir en nuestros tiempos modernos que Esaú tenía un espíritu libre. ¿Y sabe? Así hay mucha gente. Quiere tener un espíritu libre. No quieren vivir sometidos por nada ni por nadie. No quieren vivir bajo ninguna regla, bajo ninguna norma. Quieren poder hacer lo que le dé la gana y vivir y hacer con su vida lo que siempre quieren. Ese es el espíritu de Esaú. Esaú no quería la primogenitura, porque la primogenitura incluía responsabilidades, compromisos. Y a un hombre con espíritu libre no le convenía estar sometido a estas reglas. Ahora, él no fue el único hombre que cometió este error de la primogenitura. Si yo le hablara en este día de Rubén, el hijo de Jacob, el primogénito de Israel, fue otro que vendió la primogenitura cuando tuvo relaciones sexuales con una mujer prohibida. Así que los derechos de herencia se le otorgaron a los hijos de José, Efraín y Manasés. Ambos pudieron heredar del abuelo como si fueran hijos directamente de Jacob. Óyeme, José recibió la bendición. José era el papá de Efraín y de Manasés. Y José recibió la bendición doble del primogénito por el amor que él demostraba a Dios, por su testimonio. Porque cuando una mujer vino y lo acosó sexualmente, José salió corriendo y salió huyendo de donde estaba la bendita vieja. Salió huyendo del pecado. A él no le importó que le dijeran: ay, le tuvo miedo a una mujer. A él no le importó que le dijeran poco hombre. Él prefirió honrar el llamado de Dios. Él prefirió honrar lo que Dios había colocado en su vida. Y tal vez José parecía el menos importante de su familia, porque sus hermanos lo despreciaron. Pero como él permaneció fiel a Dios, Dios lo honró. Y cuando Rubén, que era el primogénito, le falló a Dios, le falló a su papá, él perdió el derecho de primogenitura. Y entonces la Biblia dice que el papá
decidió entregarle, porque Dios así lo ordenó, la primogenitura a José. Y José recibió de parte de Dios el sacerdocio, el cual le heredó también a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Primera de Crónicas 5, 1 y 2 lo explica. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado como primogénito, bien que Judá llegó a ser mayor que sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Mis amados, la primogenitura es un regalo del cielo, es un regalo de Dios, y lo podemos ver en el verso 25, como Esaú había nacido primero que su hermano, a pesar de que eran mellizos, él nació primero. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió que fuera así? ¿Por qué Dios permitió que primero naciera Esaú en vez de haber permitido que naciera Jacob? Dios en su soberanía decidió que fuera de esa manera. Es decir, Dios decidió entregarle en las manos a Esaú el más grande de los obsequios. Le entregó el derecho al sacerdocio, el derecho al llamado, el derecho a servirle a Dios. ¿Quién puede decir que Esaú merecía ser el mayor de los dos? Lo cierto es que Jacob le costó, la primogenitura le costó un plato de lentejas. Y tal vez usted pudiera decirme, pastor, eso es algo muy barato. Tal vez así sea. Pero Esaú, ¿qué pagó por la primogenitura? Esaú no pagó nada, simplemente salió primero que el otro. Esaú nació primero, pero Jacob, dice la Biblia, que al nacer estaba agarrado del calcañar de su hermano. En el verso 25-26 en el libro de Génesis dice, eso es algo bien curioso. Dice que Esaú salió primero, pero el pequeñín, el que venía detrás, dice que estaba agarrado de ahí de la patica del chino. Y cuando salió el primero, el otro salió agarrado, así como Superman agarrado. ¿Sabe qué nos demuestra esto? Que Jacob, aún desde que estaba en el vientre de su madre, él quería ser el primogénito. Él amaba y anhelaba el sacerdocio. Pero en esa primera batalla la ganó Esaú. Pero durante toda su vida, Jacob siempre anheló ser el primogénito. ¿Sabe qué quiere decir eso? Jacob anhelaba el sacerdocio. Jacob anhelaba hacer lo que su papá hacía. Y Esaú, que era el que tenía el derecho y el privilegio, él prefería estar cazando animales, prefería ser un espíritu libre. Pero Jacob se quedaba en la casa. Jacob no quería ser un espíritu libre, él quería ser sacerdote, pero la ley no se lo permitía, porque la ley decía que el primogénito era el único que tenía derecho al sacerdocio. Pero un día a Esaú le dio hambre, y como Esaú no amaba el llamado de Dios, y Jacob, que se lo pasaba en casa, sabía hacer una muy buena sopa. Yo creo que la sopa llevaba huesito de cochino ahumado, más buena. Y Esaú llega hambriado. Me imagino que llegó con un ciervo, algún animal que mató en sus costillas, aquí alzándole en los hombros, y dijo, oye, de aquí a que arregle el animal va a pasar como 4 horas y yo lo que tengo es hambre. ¿Cuántos de ustedes han sentido hambre cuando llegan a la casa y uno está esperando que la esposa ya lo esté sirviendo uno la comida ahí, que esté ya todos, y a veces toca llegar con ella más bien a ver qué se hace? Esaú llegó hambriento y dice, uy no, de aquí a que yo arregle este animal, le quite la piel, le saque las tripas, lo pique en pedazos y lo cocine. No, yo siento que me muero de hambre. Eso fue una exageración, por cierto, así como muchos de nosotros a veces decimos, siento que me muero de hambre. Y entonces Jacob, óigame, vio la oportunidad. Jacob, que siempre había anhelado y tenido un sueño, sin querer queriendo se le presentó la oportunidad. Y oiga, ¿qué hizo Jacob? Jacob no desperdició su oportunidad. Esaú le dice, Jacob, dame de la sopa que tú hiciste. Y Jacob, siendo inteligente, dijo, yo no tengo problema, te doy toda la sopa si tú quieres. Vamos a ver, la que tengo hambre.
Ya va. Yo he notado que a ti no te interesan mucho las cosas del papá. Yo he notado que a ti no te importa mucho el sacerdocio. Entonces, como a ti no te importa mucho, vamos a hacer un negocio. Véndeme la primogenitura a cambio de esta sopa. Y la Biblia dice que Saúl se puso a pensar: me estoy muriendo de hambre. Tengo mucha hambre, el club de los tigritos está despierto. ¿Y de qué sirve la primogenitura? Eso es solamente hacer lo que mi papá hace, y eso realmente a mí. Vamos a darle, hermano. Agarre usted la bendita primogenitura y deme a mí mi taza de lentejas. Y entonces Jacob, dice la Biblia, que le dijo: un momentico, ¿me lo jura? Júreme por mi madre que usted va a respetar la palabra que me está diciendo en este momento. La Biblia dice que le hizo jurar. Y entonces dice la Biblia que Saúl lo juró. Dijo: juro por mi madre. Lo juro. Bueno, por la madre, esa parte lo estoy inventando. Juro que ahora tú eres el primogénito. Y entonces Jacob no solamente le dio una sopa, dice la Biblia que le dio hasta un pan. O sea, que le dio un obsequio extra. No, solamente la sopa no, mismo. Mira, aquí hay un pan, aquí está la olla completa. Sacie su hambre. Porque lo que yo he anhelado toda mi vida es ganar el derecho de ser como mi papá. Óyeme, la primogenitura hizo que Jacob se convirtiera en un líder espiritual, en un sacerdote. Pero a Esaú se le olvidó una cosa, que acompañado de la primogenitura también venía la bendición. Y la bendición hizo que Jacob fuera un hombre rico. Escucha cómo fue la bendición cuando Dios bendijo al primogénito, y en este caso fue a Jacob. Muchos dicen: pero Jacob engañó a su papá. Tal vez lo engañó, pero tenía derecho a hacerlo porque él tenía el derecho de ser el primogénito. Ya lo había negociado. Y entonces Isaac, cuando le puso las manos encima a Jacob, dijo estas palabras. Génesis 27:28. Dios te dé el rocío del cielo y de lo más preciado de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones se postren ante ti. Sé Señor de tus hermanos y póstrense ante ti los hijos de tu madre. Sean malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y la Biblia dice que en ese momento Jacob se había vestido con una piel, porque Jacob era lampiño, en cambio Esaú era velludo. Y el papá Isaac, que estaba muy viejito, era ciego. Entonces Jacob se puso una piel encima, y cuando el papá lo tocó, le tocó los pelos, y estos pelos tan raros. Pero bueno, ¿eres tú, Esaú? Y él dijo: sí, papá, soy yo, échame la bendición. Jacob estaba mintiendo, tal vez sí, pero él había ganado el derecho. Y después de que Jacob salió, llegó Esaú: papá, vengo para que me eche la bendición. ¿Cómo así? Si yo lloré por ti, ya te eché la bendición. No, papá, mi hermano se abusó, aprovechó. No importa, écheme otra bendición. No, señor, hay una sola. Hay una sola bendición. Y esa sola bendición va acompañada de la primogenitura. Y entonces Esaú se quedó sin bendición. Por eso es que la Biblia dice que desde ese día Esaú odiaba a Jacob, porque Jacob le robó la bendición. Pero esto es bueno que usted lo tenga claro. A Esaú no le importaba la primogenitura, no le importaba ser sacerdote, ya que a él solo le interesaban las riquezas. Por eso es que él exigiera la bendición. Él no estaba dispuesto a ser sacerdote, él solamente quería la bendición de su papá, porque la bendición era la que le iba a traer riquezas. En Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Es decir, Esaú quería las riquezas sin pagar el precio del llamado. ¿Me escuchó? Óigame, y finalizo con esto. Hay mucha gente que tiene llamado, y muchos saben que el llamado incluye una bendición, y le andan reclamando a Dios la bendición.
Muchos hijos de Dios, muchos de ustedes que están aquí, oran para que Dios les bendiga y le reclaman a Dios la bendición, pero se les olvida una cosa: la bendición va acompañada del sacerdocio, y el sacerdocio es el llamado a servirle a Dios por medio de los dones y talentos que Él te ha regalado. Yo quiero hoy hablarle al corazón de ustedes. Si tú has estado anhelando bendición sin responsabilidad, tú estás equivocado. Si tú has estado anhelando bendición sin compromiso, estás muy equivocado. En la palabra de Dios se habla de compromiso, de aceptar el reto. Existe un espíritu que se llama el espíritu del hijo, y hay otro espíritu que se llama el espíritu vagabundo. El espíritu del hijo es aquel que sabe que tiene un padre y él tiene el anhelo de honrar a su padre. Ese era el espíritu que reposaba en Jacob. Pero el espíritu del vagabundo es el espíritu que reposaba sobre Saúl. Es decir, él solamente quería lo que le convenía, pero no quería involucrarse en más nada. Él quería ser un espíritu libre. Hoy quiero hablarte, querido hermano, ¿qué espíritu reposa sobre ti? ¿Sobre ti reposa el espíritu del hijo o reposa el espíritu del vagabundo? Las iglesias están llenas de gente, unos con el espíritu del hijo y otros con el espíritu del vagabundo. Es decir, muchos quieren honrar al Padre, le quieren servir a Dios y están dispuestos a sacrificarlo todo por agradar al papá. Pero hay muchos otros que solo quieren ir a la iglesia para que les oren, para que les bendigan, para que Dios les arregle el matrimonio, para que Dios les arregle los hijos, para que Dios les haga un milagro, pero no se quieren involucrar porque su espíritu es un espíritu libre. No se quieren someter a nada, quieren vivir una vida libre, sin compromisos y sin responsabilidades. ¿Qué espíritu reposa sobre ti? Yo no te voy a juzgar hoy, pero tú debes decidir qué espíritu está reposando sobre ti. ¿Tienes el espíritu del hijo o tienes un espíritu vagabundo? Porque el que tiene espíritu vagabundo siempre viene solo a buscar, pero nunca quiere dar, nunca aporta para la obra, para el cuerpo de Cristo, pero siempre quiere reclamar y siempre quiere exigir. Esa era la vida de Esaú. Esaú era un vagabundo, solo vivía en el campo y cuando le daba hambre era que visitaba a sus padres. Esaú era un espíritu libre, hacía lo que le daba la gana. No le gustaba estar en casa porque en casa mamá le ponía reglas. En casa mamá tal vez le mandaba a lavar los platos. En casa mamá tal vez lo mandaba a pasar coleto. En casa tal vez papá lo mandaba a que vaya a lavar el carro, hijo. Vaya ahí y limpie el techo de la casa. Entonces Esaú dijo, no. A mí no me gusta que me manden. Yo me voy a vivir en la calle mejor. Yo me voy a vivir en el campo. A la luz de los pajaritos, con el canto de los pajaritos, a la luz de la luna, a la luz del sol. Solo donde nadie me controle, donde nadie me dé órdenes, porque yo soy un espíritu libre. Suena muy bonito, pero un espíritu libre es un espíritu vagabundo. La palabra vagabundo significa, en el diccionario búsquelo, vagabundo significa alguien que no tiene una casa, alguien que no tiene un hogar, alguien que vive en la calle. El que tiene el espíritu del hijo sabe que tiene un papá, sabe que tiene una familia, sabe que tiene un hogar y sabe que sus padres le aman, y aunque le pongan reglas, quiere honrar a papá y a mamá, quiere continuar el legado de su padre. El que tiene el espíritu del hijo quiere traer alegría al corazón de su padre, quiere traer alegría al corazón de su madre. El que tiene el espíritu vagabundo busca a papá y a mamá solamente cuando tiene hambre, busca a papá y a mamá solamente cuando no tiene plata, cuando está perdido. Yo me pregunto qué parecido con la realidad hoy día con nuestros padres.
Muchos cuando van y visitan a su papá y a su mamá, van y los visitan. ¿Saben para qué? Para comerles el mercadito. Nunca les llegan con nada. ¿Qué clase de hijo visita a sus padres y es capaz tan caradura de llegar con las manos vacías? ¿Qué clase de hijo es capaz de visitar a sus padres para ir a comerles la poca harina pan que tienen en la casa, el pedazo de mantequilla, y usted en vez de llevarle algo del mercado va y se come el mercado de sus padres? ¿Qué clase de hijo hace eso? Ese es el espíritu vagabundo, el espíritu que siempre quiere aprovecharse de los demás, sacarle a los demás. Y muchos de nosotros, perdóneme, ya somos adultos, estamos viejos, y todavía cuando visitamos a nuestros padres es para ver qué le sacamos. ¿Sabe algo? De la misma manera es la relación en la casa de Dios. Muchos vamos a la iglesia solo para ver qué me van a dar. Voy para la iglesia para que me oren. Voy para la iglesia para que me profeticen. Voy para la iglesia para que me den una palabra. Voy para la iglesia para que me liberen. Voy para la iglesia para tal cosa. Pero el día que la iglesia necesita, no, yo no tengo tiempo, yo no tengo dinero, yo no tengo nada. Entonces, ¿qué tipo de espíritu está sobre tu vida? Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene un llamado en su vida? ¿A usted Dios le escogió? Yo no sé si Dios lo hizo usted cuando estaba como era un niño. Mis hijos tienen un llamado de cuando estaban en el vientre de su mamá. Tanto mi hija como mi hijo, Dios les habló en el vientre. Y Dios les dio una palabra a ellos estando allí. Yo no sé si a usted, cuando su mamá estaba embarazada, Dios le dio una palabra sobre su vida. O yo no sé si cuando usted era un niño, Dios le habló. O cuando usted era joven, estaba en una campaña, en un lugar, en una iglesia, y Dios le dijo así: te he escogido, te he llamado para llevarte a las naciones, te he llamado para que seas mi siervo, te he llamado para que seas mi sierva. Yo no sé si usted fue llamado, pero déjeme decirle algo: si usted fue llamado para un sacerdocio. Y el sacerdocio implica sacrificio, el sacerdocio implica dolor, implica necesidad muchas veces. Y tú eres quien decide si acepta el sacerdocio o no. Tú decides si quieres seguir teniendo un espíritu vagabundo o quieres el espíritu del Hijo en ti. Es tu decisión. ¿Por qué no cierra sus ojos allí donde está mi amado hermano? Incline su rostro por un momento. Con su rostro inclinado, deje que el Espíritu de Dios ministre su vida en este momento.